el gerente colombiano Arcángel Pretel, el haitiano-estadounidense James Solage, un diplomático haitiano de apellido Ascart, el médico haitiano ya capturado Christian Shannon y el colombiano Jonathan Rivera García. Los participantes del encuentro en Miami planearon desde ese momento secuestrar al presidente Moise para tomarse el poder y dejar como presidente a Claude Joseph, actual primer ministro de Haití. Esta revelación le da un giro sorprendente a la investigación. Las autoridades haitianas y los investigadores del FBI consideran al primer ministro como la figura máxima detrás de este crimen, junto al médico Shannon y a John Joel Joseph, un ex senador haitiano hoy prófugo de la justicia. Se trata de una bomba política si se tiene en cuenta que Claude Joseph gobierna el país como reemplazo del presidente asesinado. Precisamente hoy, el primer ministro con funciones presidenciales se refirió al crimen del mandatario. En este momento, el gobierno tiene dos prioridades.